nuestra meditación y antes de orar pidiendo la dirección divina, a fin de que nuestras mentes estén preparadas para recibir su mensaje en esta mañana, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Meditando en este versículo, los invito a orar en los respectivos lugares en donde se encuentren. Oremos. A todos los queridos hermanos, es un placer poder estar reunidos, aunque separados, en este santo día del sábado, para estudiar la palabra de Dios. Un feliz sábado para todos los hermanos, amigos y todos aquellos que están conectados. En nombre de Jesús, vamos a comenzar nuestra reflexión en esta mañana. El tema que vamos a hablar hoy va a ser conocer a Dios. Y el verso central que vamos a leer se encuentra en San Juan, capítulo 17, verso 3, que dice así: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es interesante que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesús. Sin duda alguna que conocemos el carácter de Dios a través de nuestro amado Salvador Jesús, que es que tenemos una manifestación más clara y más profunda de su carácter. Entonces, conocer a Dios es vida eterna. A veces tenemos la impresión de que entre conocer a Dios y vida eterna debería haber algunas cosas, otras cosas ahí, pero Jesús es enfático y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay otro texto que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro, en el primer capítulo, en el verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es interesante que aquí vemos otra faceta en la cual, por conocer a Dios y a nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos gracia y paz. Vamos a empezar por este segundo elemento, paz. Paz quiere decir armonía interior, bienestar interior, tranquilidad. Y ese equilibrio interior, ese gozo interior, procede de conocer a Dios. Gracia. Gracia es sentir esa benevolencia de Dios, ese amor hacia nosotros, esa buena disposición para salvarnos, para ayudarnos. Acontece en nosotros cuando nosotros conocemos a Dios y a nuestro Señor Jesús. Otro texto interesante que va en la misma dirección es Jeremías, en el capítulo 9, el verso 23 y 24, que dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es un hecho muy interesante. Si nosotros en algo nos podemos alabar o gloriar o sentirnos satisfechos, sentirnos conforme con nosotros mismos, es por conocer a Jehová, por conocer a Dios, que hace misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante, cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que Él es misericordioso, Él es justo, hace justicia y va a realizar un juicio. Entonces, cuán importante es, fíjense por los textos que leímos, el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios, tenemos paz, sentimos su amor benevolente hacia nosotros, entendemos que Dios es misericordia, es justo, hace juicio en la tierra, y es interesante que la vida eterna es conocerlo a Él. Deseado de todas las gentes, la pluma inspirada en la página 13, a veces varía un poco la página, es el primer capítulo, dice, el conocer a Dios es amarle. Qué hecho interesante. Si conocemos a Dios, como consecuencia le amaremos. Y cuando Jesús le preguntaron cuál era el mayor y más grande mandamiento, Jesús dijo que debíamos amar a Dios con todas nuestras facultades. Pero para amar a Dios, dice acá, el conocer a Dios es amarle. Para obedecer el primero y grande mandamiento, debemos conocer a Dios. Otra cita más del Espíritu de Profecía. Deseo a toda la gente, página 557, en el capítulo No se turbe vuestro corazón, dice así, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será de continua obediencia. ¿Qué acontece cuando nosotros conocemos a Dios? Nuestra vida será de continua obediencia. Cuando nosotros le amamos, cuando tenemos su paz, cuando tenemos su gracia, cuando entendemos, cuando nos gozamos, dice acá, o nos regocijamos en conocerlo y entenderlo, la consecuencia natural es que nuestra vida será de continua obediencia. Podemos, para remarcar este punto, estudiar a la inversa. ¿Cuál es la consecuencia de no conocer a Dios? Y vamos a leer en Éxodo el capítulo 5 y el verso 2. Ustedes recuerdan el incidente en el que Moisés y Faraón se presentan delante de él para pedir que deje salir a su pueblo. Y Faraón le responde. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es interesante que no conozco a Jehová, ni tampoco haré lo que él manda. El desconocer a Dios, como consecuencia, es no obedecer ni no someterse a él. Era un hombre que no conocía a Dios y de hecho, como ustedes todos conocen, cargó con las consecuencias. Otro verso que me parece interesante
Está en 1 Samuel, el capítulo 2, el verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. Y como consecuencia, eran impíos. Y ustedes saben cómo fue su vida y cómo terminó su vida. Entonces, el no conocer a Dios, la consecuencia natural es no amarlo, no obedecerle, no someterse a él y por ende estar excluido de todas las bendiciones que se encuentran de conocer a Dios y de estar en comunión con él. Me gustaría analizar otro versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. No lo vamos a leer porque es conocido. En el capítulo 25, del 1 al 13, nos relata la experiencia de las vírgenes. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el último capítulo, de la página 336 en adelante, el capítulo se llama Un premio inmerecido, dice, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Es interesante que acá se refiere, dice que la parábola de las 10 vírgenes se refiere a la iglesia de Dios que aguarda la próxima venida de su Salvador. Y dentro de este grupo que aguarda el Salvador, en esta parábola, hay vírgenes prudentes y vírgenes fatuas o insensatas. Y se les denomina vírgenes porque son puras. Es interesante lo que dice acá, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. Qué interesante. Profesaban una fe pura, se sentían atraídos por aquellos que defendían la verdad, decían pertenecer a ese núcleo, sin embargo, no conocían a Dios. Se contentaron con una obra superficial. Dice, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con él, por tanto, no saben cómo confiar en él. No lo conocen, no saben cómo confiar en la crisis. En la crisis no están preparadas. Y cuando ellas quieren entrar, la respuesta, cuando ellos golpean, la respuesta que les da el esposo es, no os conozco. Ni ellas conocían al maestro, ni el maestro las conocía a ellas. Como consecuencia, quedaron en las tinieblas. ¿Qué diferencia entre conocer a Dios y no conocerle? Conocerle es vida eterna. Conocerle es tener su paz, tener su gozo. Sentir su aprobación, amarle y obedecerle. Aquellos que no conocían a Dios, no le amaban, no le obedecían, no conocían a Dios y Dios tampoco los conocía a ellos. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo conocer a Dios? Es una pregunta tal vez interesante. Y vamos a recordar ese texto tan conocido que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 20 que dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo».
Una cosa a destacar acá es que el primer paso hacia la salvación, al contacto con Dios, no lo empieza el hombre, no lo empezamos nosotros, lo empieza Dios. Dios dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Dios es el que toma la iniciativa de la salvación. Dios es el que, cuando nosotros éramos extraños y enemigos, envió a su Hijo para salvarnos. Y Él es el que toma la iniciativa en la salvación. Y Él está a nuestra puerta y llama. Si alguien quiere abrir la puerta, y aquí está nuestra voluntad, nuestra libertad, debemos querer. Si nosotros queremos, Él entrará a nosotros, cenará con nosotros y nosotros con Él. La cena desde siempre fue considerada un elemento de intimidad, de comunión, de unión, donde uno habla y el otro también habla, donde existe un diálogo. ¿Cómo conocemos a las personas nosotros? Cuando dialogamos, cuando nosotros le decimos cosas acerca de nosotros, cuando Él nos cuenta cosas acerca de Él. Y entonces ahí en ese diálogo surge la comunión y surge el conocimiento. Yo vivo cerca de una ciudad pequeña, la cual todo el mundo tiene el hábito de saludarse levantando su mano, y a veces venimos viajando en el coche por en medio de la ciudad y alguien saluda, levanta su mano. Mi esposa me pregunta, ¿quién es? No sé, debe ser algún conocido. Pero eso no es conocer a alguien. Verlo pasar, intercambiar un saludo, algunas palabras. Para conocer a alguien nosotros tenemos que tener una intimidad, una unión. Como se representa acá en Apocalipsis, casi de forma poética. Tenemos que entrar en contacto íntimo. Nosotros tenemos que decirle algo, tenemos que entrar en diálogo. Y ese diálogo no puede ser un diálogo de vez en cuando. Nosotros conocemos a las personas cuando tenemos un diálogo frecuente, cuando les expresamos nuestros sentimientos, cuando ellos nos hablan a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? En el libro Camino a Cristo, creo que es el capítulo 10, en 2 lenguajes de la providencia, y después en el otro que es la oración. Si nosotros leemos esos capítulos, tenemos 4 formas en las que Dios se manifiesta a nosotros. El primero es por su palabra. En su palabra nosotros encontramos su voluntad, la revelación de su carácter, la revelación de su propósito. Dice que la palabra de Dios es la voz audible a nuestra alma. Tan ciertamente como pudiéramos escuchar su voz, el Señor se dirige a nosotros. Entonces, la primera forma y la más manifiesta es que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cómo le hablamos nosotros? ¿Cómo entramos en ese diálogo? La otra forma es cuando nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, entramos en ese contacto íntimo a través de que Dios nos habla a nosotros le contamos nuestras necesidades y ahí comienza nuestro diálogo y nuestro conocimiento. Dice también ahí que Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Cada vez que nosotros invocamos, tomamos su palabra en nuestras manos, debemos invocar la iluminación del Espíritu Santo,
pues sin la iluminación del Espíritu Santo, la mente no puede entender la palabra de Dios, no puede entender las obras de Dios ni la revelación de Dios. Entonces, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de los hechos providenciales. Qué hecho interesante este. Cuando nosotros vemos que Dios se ha manifestado en nuestra vida, decimos, acá el Señor me guardó, acá el Señor abrió el camino. Y entonces nosotros comenzamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Comenzamos a tener esa relación. Él nos habla, nosotros le hablamos, nuestra mente queda iluminada por su Santo Espíritu y vemos en nuestra vida práctica las manifestaciones del poder de Dios. Eso es una forma en la cual nosotros comenzamos a tener intimidad con Dios. Empezamos a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, dice que conocer a Dios es amarle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será de continua obediencia. Gozaremos de su paz, gozaremos de su benevolencia. ¿Cuánto importa que procuremos establecer ese contacto íntimo, esa comunión, la cual nos permite conocer a Dios? Y hay un factor más que dice en Camino a Cristo: podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. Cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza, con sus obras creadas, todas esas cosas nos revelan del amor de Dios, de su cuidado para con nosotros, de su deseo de hacer felices a sus hijos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos adquirir esta experiencia de conocer a Dios, para que podamos amarle, para que podamos obedecerle, para que nuestra vida esté llena de su paz, de su gozo, de su esperanza, de su valor, para que todos los frutos del Espíritu puedan proliferar en nuestra vida. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, para que podamos conocer a Dios como fue revelado en la vida de su Hijo, y así podamos tener vida eterna. Este es mi deseo para todos ustedes y para mí, en el nombre de Jesús. Amén.